Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 7 de noviembre del 2023. El podcast de hoy está abierto para el público en general en las distintas plataformas de audio en las que estamos como Comité de Lectura y también en nuestra cuenta en YouTube, así que si les parece valioso, siéntanse en la libertad de compartirlo con quien guste. Esta mañana empiezo de frente con las noticias políticas porque hay varias cosas que vale la pena analizar. Empezando con el tema de las repercusiones de la fallida reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, la gira que hizo Dina Boluarte por ese país. La pita se tuvo que cortar pues por algún lado y quien ha asumido la responsabilidad política por este incidente desafortunado, digamos, es la canciller Ana Cecilia Gervasi, quien presentó ayer su renuncia al cargo. Pero no solo ella, también renunció el embajador peruano en Washington, Gustavo Meza Cuadra. En su carta de renuncia, Gervasi no hace un mea culpa por lo ocurrido en esa gira, o en general por la gestión, digamos, desprolija de la cartera de Relaciones Exteriores en los últimos meses, sino que más bien se congratula, dice ella, que, abro comillas, hemos logrado reposicionar al Perú como un país sólido y confiable que ejerce liderazgo en procesos de integración como la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico y la próxima presidencia de APEC Perú 2024, cierro comillas. Y agrega también que, abro comillas, hemos reforzado el camino hacia la incorporación del Perú a la OCDE. También hemos fortalecido nuestras relaciones con los países de la región y proyectado al Perú hacia el Asia y Europa, cierro comillas. Como peruano me encantaría pues que todo esto fuese cierto, pero está compartiendo aquí la ahora ex canciller Gervasi un relato que no se ajusta a la realidad y que claramente sobrevalora o sobrevende los resultados de su gestión en la Cancillería. Termina ella diciendo que renuncia por haber, entre comillas, cerrado un ciclo, como si hubiera logrado pues todos los objetivos que se trató o se trazó, perdón, en el cargo. Hago énfasis en estos detalles porque se ha vuelto pues relativamente habitual que los políticos y los altos funcionarios del Estado salgan con explicaciones sobre por qué dejan sus cargos que están pues completamente alejadas de la realidad. Si bien el hecho mismo de la renuncia de Gervasi es una asunción de responsabilidad política porque ella está haciendo, digamos, el fusible que evita que el escándalo escale hasta la presidenta Boluarte, al mismo tiempo podemos decir que no está recibiendo o no está admitiendo, perdón, responsabilidad política porque nada de lo que dice en su carta de renuncia se asemeja a una admisión de que algo se hizo mal. Aparentemente, para Gervasi, su gestión como canciller ha sido pues de maravilla. Distinto es el caso, si se fijan, del embajador Meza Cuadra, quien en su carta de renuncia sí dice que lo hace, abro comillas, considerando que la embajada a mi cargo ha tenido la responsabilidad de la preparación de la visita de la presidenta a Estados Unidos, cierro comillas. Es decir, él sí hace un mea culpa frontal y honesto como correspondía pues hacer en este caso. Ahora, en términos de análisis político, sí llama la atención que la renuncia de Gervasi se haya dado pues tan rápido, que no hayan hecho pues ni siquiera el intento por mantenerla en el cargo. Una explicación a esto es que el gobierno de Dina Boluarte intuía que el Congreso le iba a negar pues a la presidenta el permiso para viajar al foro de APEC este mismo mes, lo que sería otro papelón porque el Perú pues es el anfitrión de este mismo evento el próximo año, como les decía. Con nuevo ministro de Relaciones Exteriores sería como hacer pues borrón y cuenta nueva para que sea una nueva cara la que vaya a pedir esta autorización al Congreso. Pero una explicación alternativa apunta a que la crisis es más profunda y que el gobierno siente que se está resquebrajando su alianza tácita con el Congreso o con el sector mayoritario en el Congreso. Porque incluso en las bancadas que venían apoyándolo empiezan pues a aparecer voces que ya no están dispuestas a tolerar situaciones como la que sienten que ha sido pues un engaño deliberado del gobierno al Congreso, al decirle el primero que tenía pues confirmada una reunión bilateral con Joe Biden para que le autoricen, digamos, el viaje a la presidenta Boluarte, cuando ese no era el caso. El vocero de Fuerza Popular, por ejemplo, Arturo Alegría, en su cuenta de X ha calificado lo ocurrido como una, abro comillas, terrible mentira presidencial que nos deja en ridículo ante la comunidad internacional, cierro comillas. Estas no son palabras, pues, de quien se quiere asumir como aliado del gobierno en el Congreso, sino
más bien una crítica a la línea de flotación del propio gobierno, porque está literalmente calificando de mentirosa a la presidenta. Ahora, fíjense en lo siguiente, si no hubiera renunciado Gervasi, en el Congreso le hubieran pedido a esta que exhiba la documentación, pues que demostrase que el gobierno de Estados Unidos en efecto había confirmado la reunión bilateral con Joe Biden. Y la situación podría haberse vuelto muy complicada si la Cancillería no tenía cómo probar pues eso con documentos. Entonces, mal que bien, la renuncia de Gervasi ha librado al gobierno de tener que mostrar esas pruebas y con eso se ha salvado de momento pues una situación que pudo haber cambiado la tónica de la relación entre el Congreso y el gobierno. Aquí hay que tener en cuenta, como les he dicho en podcasts anteriores, que los incentivos están dados para que el gobierno y la mayoría en el Congreso les convenga pues estar en plan de coexistencia antes que estar en una dinámica de escalamiento del conflicto, porque así es como ambos logran quedarse hasta el 2026. Pero si bien ese es el escenario dominante, es a la vez un escenario muy frágil y cualquier cosa puede gatillar un enfrentamiento entre estos dos poderes del Estado que nos lleve nuevamente a escenarios de pedidos de vacancia y de amenazas de disolución del Congreso como hemos tenido antes. Pasar de un escenario al otro es algo que puede ocurrir mucho más rápido de lo que imaginamos. Y una de las cosas que se necesita, diría yo, para que eso no ocurra es que el gobierno se maneje con niveles mínimos de competencia. Pero si esto no se da y el gobierno, como de hecho está haciendo, empieza a gestionar mal la economía, las relaciones exteriores, la respuesta al fenómeno del niño, la inseguridad ciudadana y demás, más temprano que tarde el Congreso va a querer deslindar de ello. Y cualquier escándalo, sea de alta o de baja importancia, puede hacer pues que escale fuertemente el conflicto. Y quien tiene las de perder ahí es Dina Boluarte, porque sería mucho más probable en ese caso que se precipite, digamos, una moción de vacancia presidencial a que ella más bien pueda poner contra las cuerdas al Congreso con una amenaza de de disolución por doble negación de confianza, porque ella no tiene pues un respaldo real en el Congreso, no tiene bancada propia. Dicho en sencillo, la estabilidad del escenario político actual depende de que el Poder Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte pueda gobernar el país de manera mínimamente competente. Y lo que se está viendo es que no puede siquiera asegurar eso. Luego, la presidenta Boluarte tiene abierto otro frente por la denuncia periodística publicada el fin de semana en el programa dominical Cuarto Poder, que da a entender que su hermano Nicanor Boluarte podría ser una especie de poder en la sombra, que tiene pues injerencia tras bambalinas sobre, por ejemplo, cuántos recursos puede recibir un alcalde distrital de parte del gobierno central. Esto está en investigación porque si bien el programa dominical revela coincidencias muy sospechosas, como que Nicanor Boluarte se reunió en su casa el día de su santo con el alcalde de Nanchoc y a pocos días este recibió el municipio de Nanchoc recibió más dinero del que recibieron otros municipios distritales con mucho mayor población. Aún a pesar de eso, digamos, no hay de momento una prueba más contundente de que Nicanor Boluarte haya intercedido para que ocurra tal cosa. Hay, por supuesto, indicios serios que justifican una investigación, y se genera además un paralelo en el imaginario popular respecto del rol que tenía, por ejemplo, Jennifer Paredes, la cuñada, hija adoptiva de Pedro Castillo cuando éste era presidente, a quien se le imputa tráfico de influencias y otros delitos por haber justamente buscado intermediar presuntamente para que se hagan obras en las localidades y con las empresas, digamos, a las que ella quería favorecer. Ahora, la reacción de Dina Boluarte a la difusión de esta denuncia periodística ha sido bastante destemplada. Ha dicho ella que su hermano, abro comillas, está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana, cierro comillas, y que todo lo que se ha difundido sobre Nicanor Boluarte es una, abro comillas, infamia que le han querido inventar, cierro comillas. Lo que no advierte aquí Dina Boluarte es que sea que se esté queriendo ella mostrar ofendida o que no pueda pues controlar su molestia porque la prensa investigue a su hermano, el mensaje que ella está transmitiendo entre líneas es que este sí es un flanco débil para ella. La presidenta podría haber dicho que no hay nada que le preocupe de lo que está haciendo su hermano y que más bien invita a la prensa a que siga investigándolo, como correspondería pues en cualquier país
democrático. Pero que reaccione como lo ha hecho va a dar que pensar pues a muchas personas y por supuesto a muchos medios de prensa, que aquí podría haber algo delicado que la presidenta podría estar queriendo ocultar. No hay que olvidar que algunas de las personas del entorno de Nicanor Boluarte, que se han visto de alguna manera beneficiadas por el Estado, lo han hecho consiguiendo contratos, por ejemplo, con el MIDIS, cuando la titular de esa cartera era Dina Boluarte, es decir, cuando Pedro Castillo todavía era presidente. O han conseguido beneficios de otras dependencias del Estado, pero ya después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia. Como les digo, no hay prueba definitiva de que Nicanor Boluarte haya cometido un delito, pero los indicios que hay sí ameritan una investigación seria. Y a diferencia del chasco de la reunión fallida con el presidente Joe Biden, si se fuera a destapar, digamos, un caso de tráfico de influencias de un familiar cercano a la presidenta, esto, dependiendo por supuesto de qué se revele, sí puede escalar las cosas a un escenario de moción de vacancia. De momento veo que la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción le ha pedido información al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la asignación de presupuesto a la Municipalidad Distrital de Nanchó, que es el caso en el cual se ha visto pues, implicado el hermano de la presidenta, para ver si el MEF tenía argumentos objetivos para darle más dinero a esa municipalidad que a otras. Otro tema vinculado a la presidenta Boluarte que ha generado bastante discusión en las redes sociales es su comentario hecho durante su gira a Estados Unidos de que el Perú hoy está en calma y en paz. Cosa que para mucha gente genera una disonancia muy grande, pues lo que viven en el día a día es el desborde de la inseguridad ciudadana y de la criminalidad. Sobre esto Boluarte ha querido precisar sus palabras diciendo que la situación de calma y paz a la que se refirió se debe a que, abro comillas, el Perú no tiene terrorismo, cierro comillas. Pero ciertamente le va a costar pues algunos puntos de aprobación, yo pensaría, de los pocos que tiene, por mostrarse aquí desconectada o ajena a la situación crítica de desborde de la delincuencia que se está viviendo pues en varias zonas del país. Sobre esto veo que está previsto que el ministro del Interior se presente hoy en el Congreso, pero también veo que algunos congresistas están proponiendo, por ejemplo, que los 55 policías que hoy resguardan a expresidentes de la República sean utilizados en labores de lucha contra la delincuencia. Quizás sea un exceso que haya pues tantos efectivos policiales asignados a expresidentes, pero claramente el traslado de esos 55 efectivos policiales no va a cambiar estructuralmente la situación en la que estamos en términos de inseguridad ciudadana. Este es un nuevo caso, diría yo, del Congreso o de algunos congresistas tratando de hacer ver como si estuvieran pues haciendo algo para luchar contra la delincuencia, pero son solo medidas efectistas que no van a cambiar las cosas. Al mismo tiempo, veo que la Comisión de Defensa del Congreso ha mandado al archivo el proyecto de ley que había presentado el gobierno para crear la llamada Policía de Orden y Seguridad. Aquí hay que decir algo con mucha claridad. Si los tres poderes del Estado no se juntan a discutir constructivamente cómo solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, y cada uno se limita más bien a anunciar medidas efectivas o efectistas, perdón, o de populismo punitivo, vamos perdidos. Esto solo se soluciona si los tres poderes del Estado y otros organismos constitucionalmente autónomos que también tienen cosas importantes que decir, se toman pues en serio el problema y acceden a trabajar juntos para solucionarlo. Es el único camino y en realidad lo único que estamos viendo en el Perú en estos días o en esta discusión en particular son medidas efectistas o propuestas de populismo punitivo. Dicho sea paso, creo que lo mencioné en un podcast anterior, pero esta propuesta del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, de obligar a los establecimientos abiertos al público a comprar detectores de metales es, a mi criterio, absolutamente irracional. Como no quiere asumir él que, digamos que es responsabilidad del Estado, y eso incluye, por supuesto, a las municipalidades, resolver el problema de la inseguridad ciudadana, lo que quiere hacer de alguna manera es trasladarle pues, el problema a las empresas, diciéndoles, a mí no me miren, ustedes son las que tienen que asumir el costo de corregir esta situación, y no es mi problema si esto les va a les va a llevar a generar pues, un gasto adicional significativo en compra de detectores de metales. Este es un caso muy evidente de lo que se conoce como regulación anecdótica. Ha habido pues un par de casos muy mediáticos en Miraflores y el alcalde Canales para
aparentar que está haciendo algo, sale a decir que va a conminar a los restaurantes y a otros establecimientos a contar con detectores de metales a través de una ordenanza. Esto no solo no soluciona el problema de inseguridad, sino que le clava de un porrazo pues, un gasto importante a las empresas de todo tamaño para hacer algo que ellas no harían si pudieran decidir libremente, porque no se justifica. El costo para la sociedad de esta ordenanza, el costo agregado me refiero, si es que termina siendo aprobada, va a ser grande y sus beneficios van a ser muy insignificantes. Es increíble que esté proponiendo algo así alguien que ha sido además anteriormente un dirigente gremial del sector turístico, porque aquí está perjudicando económicamente a los negocios vinculados a esta actividad, que ahora van a tener que incurrir pues en gastos adicionales sin que haya, como les digo, una justificación clara de por qué se les está obligando a hacerlo. Esta propuesta, yo diría, no pasaría de ninguna manera un análisis costo-beneficio. Ojalá pudieran hacerle ver pues al alcalde Canales que aquí lo único que está haciendo es demagogia. Y otro alcalde que está recibiendo críticas es su colega de partido y alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga. En inglés se utiliza el término flip-flop para describir una situación en la que un político dice o es grabado, digamos, diciendo una cosa y luego en una siguiente entrevista afirma exactamente lo contrario. Es decir, cuando lo encuentran o lo chapan entrando pues en una contradicción muy evidente. Pues bien, lo que ha pasado con Rafael López Aliaga es que lo entrevistaron el lunes de la semana pasada en Canal N, si no me equivoco, y él dijo textualmente en esa entrevista que como alcalde está dispuesto a pagarle al concesionario de rutas de Lima para que se vaya, porque tampoco quiere hacer pues o solucionar este asunto generando, abro comillas, una figura violenta de caos o de convulsión social, cierro comillas, que sería cuando, digamos, si es que simplemente los manda a sacar de la, o digamos, a quitarles la concesión, pero sin darles pues una indemnización o una reparación por eso. Días después, López Aliaga fue a Willax y el entrevistador le cita textualmente lo que dijo antes en esta primera entrevista, tomando como fuente lo que había publicado al respecto El Comercio, y López Aliaga más bien niega rotundamente que dijo lo que dijo y afirma que El Comercio está mintiendo. Difícil imaginar qué estaba pues en la cabeza de López Aliaga cuando todo esto ha salido pues en una transmisión en vivo, en un programa de televisión y está grabado, es decir, no hay forma de negar que dijo lo que dijo, salvo que él genuinamente no se acuerde, lo cual sería otro tipo de problema muy grave en su propia medida, pero uno distinto. Pero asumiendo que él está negando lo que sí dijo, estamos pues en un escenario muy raro en el que un político se mete solito en un problema al tratar de negar algo que existe evidencia respecto de que sí dijo. Es muy fácil hacerle ver que está mintiendo aquí. Y por supuesto no sabemos en última instancia cuál es la posición oficial de la Municipalidad de Lima sobre el tema de fondo, porque López Aliaga, así como dice una cosa, también dice otra, exactamente la contraria en este caso, solo que con algunos días de separación. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.